sé que no las han estado haciendo, en parte porque yo las estoy colocando muy tarde. Estoy también un poco desorganizado en mi propia vida. Entonces, el día de hoy voy a tratar de tomar un poquito del tema o mirar a ver hasta dónde puedo llevar el tema que tocaba la semana pasada y tratar de llevarlo, tratar de dividir la clase en dos, no hablar mucho de lo que pensaba hablar la semana pasada, sino verlo simplemente de una forma muy por encima, sin que eso creo que signifique un problema, no creo que eso implique que ustedes van a dejar de ser menos comunicadores, no conocer el tema del que voy a hablar. Y por el otro lado, tratar de avanzar en el tema que nos toca hoy. Si me ven que me estoy quedando es porque me estoy muriendo del calor, pero de hecho no tengo ningún tipo de ventilación, justamente tratando de sudar un poquito porque tengo como un poquito de fiebre, entonces estoy tratando de botarla toda. Estoy muriéndome. Yo no creo que yo llegue a final de año. Cualquier vaina, aseguren sus trabajos, todo, para que cuando llegue uno nuevo... Hombre, profe, no diga eso, hombre, que Dios lo bendiga, hombre. Bueno, esperemos que sí, aunque tú sabes que yo soy medio, yo no soy tan cristiano que digamos, pero esperemos que sí, que por las personas que me quieren me bendiga. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un par de cositas. Hay un tema con el que vamos a volver un pasito atrás. Nosotros hemos venido hablando pues, de qué es método científico y de todo eso. En parte quise que tocáramos esos temas porque están relacionados pues, con la materia en la medida en la que estamos concibiendo la epistemología como una disciplina que se encarga del estudio el estudio del conocimiento científico, ¿no? Del reconocimiento del conocimiento científico, ¿no? La exploración, analizar a ver qué hay, qué es eso del conocimiento científico y cómo se aborda. De hecho, los temas que hemos visto previamente en las últimas 3 semanas, que son qué es una investigación científica, qué es ciencia, qué es método científico, no son temas como tal de epistemología, eso creo que se los había dicho antes, sino que, bueno, yo creo que para poder hablar de ciencia uno tiene por lo menos que mencionar un poco qué es eso de la ciencia. De hecho, es un concepto que al final nos termina quedando un poco en el aire y no quedamos como tan satisfechos con su definición, porque es un concepto, como la mayoría de los conceptos que se pueden ver en esta clase, complejo, ¿no? Uno podría echarse toda una hora y media hablando de qué es ciencia, pero por ahora lo que vislumbramos como ciencia es un tipo de manera de aproximarse al conocimiento, siendo lo más objetivo posible y tratando de mantener unos juicios y mantener la comprobación y todo lo que hemos estado viendo, por decirlo de una manera así muy rápida, ¿no? Eso es lo que podemos entender como ciencia y nos permite dilucidar qué es ciencia y nos permite dilucidar qué es ciencia. El asunto es que aún no hemos podido decir de pronto qué no es ciencia. Y hemos estado hablando de conocimiento, pero aún no hemos logrado dilucidar qué conocimiento no sería científico. Eso de qué conocimiento no científico va a ser muy complejo porque diferentes autores pueden tener diferentes propuestas. Entonces, en el día de hoy voy a hablar de 4 tipos de conocimiento. Bueno, voy a hablar de 3, porque el cuarto sería el conocimiento científico, pero voy a hablar de 3 tipos de conocimiento como para que pensemos en otros tipos de conocimiento que a veces desarrollamos. Y están basados en un autor que se llama Charles Sanders Peirce, que es el padre de la semiótica, un señor que conmigo o sin mí me imagino que deberán ver el próximo semestre cuando vean la clase de semiótica y que seguramente debieron ver con Aida cuando hablaron por allá de ícono, índice y símbolo, ¿cierto? O por lo menos, no sé si alcanzaron a ver el nombre, pero por lo menos sí escucharon eso de ícono, índice y símbolo cuando hablaron con Aida. Entonces vamos a hablar un poquito de esos tipos de conocimiento que al final me interesan es porque son es como un preámbulo, ¿no? Peirce los presenta como un preámbulo antes de llegar al conocimiento científico, cuando nos surge la curiosidad, ¿sí? Porque en el fondo cualquier investigación que hacemos, al final la terminamos haciendo por un asunto de curiosidad, de algo que descubrimos un día y que nos generó una impresión y a partir de esa impresión decidimos ahondar, ¿sí? Y llegar a hacer algún tipo de investigación que va a llevar a la ciencia. No sé si me van siguiendo en lo que estoy diciendo. Estoy haciendo solamente como un preámbulo, ni siquiera estoy compartiendo pantalla todavía. ¿Me van siguiendo en lo que quiero decir? O sea, vamos a ver someramente otros tipos de conocimiento para por lo menos, pues ya sabemos cuál es el científico, pero no sabemos cuáles son los otros. Hay diferentes posturas, de hecho hemos discutido en otras situaciones que
pues estudiantes que han considerado que el conocimiento simplemente va a ser científico y lo otro va a ser otra cosa. Yo no soy partidario de ello, pero bueno, eso es una cuestión de decisiones, eso por un lado. Y vamos a tratar de ver de pronto otros tipos como para dilucidarlos. Y nos estamos basando en Peirce porque, bueno, aparte de que es semiólogo y de alguna manera se relaciona mucho con lo que tiene que ver con signos y los signos con comunicación, prueba de ello es que tienen una materia que se llama semiótica, también porque es una manera aproximativa de verlo, ¿no? De cómo de repente de un conocimiento o de una forma de llegar al conocimiento, más que todo, van siendo posibles pasos o posibles antecedentes de lo que vendría a ser una investigación científica. ¿Me han seguido en toda la explicación de lo que vamos a hablar hoy? Sí, claro, profe. Perdón. Perdón. Listo. Bien. Super Trooper Beans are gonna blind me. Vamos a compartir toda la pantalla mejor. But I won't feel blue like I always do. Because somewhere in the crowd, there's you. Buenas noches, Vader. Ah, tú no es de ustedes, con razón es que clase 5. Okay. Bien. Métodos del conocimiento según Peirce. Peirce fue un mancito. Vamos a comenzar hablando un poquito de Peirce. Peirce, Charles Sanders Peirce, fue un autor gringo, padre de una disciplina que se llama semiótica, que aparece como materia en el cuarto semestre aquí dentro de la carrera, y que de hecho en muchas carreras se ve, en otras dan semiología, en otras dan cosas que se llaman como procesos semióticos, pero a la larga todo es lo mismo, es hablar de semiótica. Peirce es el padre de la semiótica, o por lo menos uno de los padres. Yo considero que es el padre, ¿no? Hay otros que consideran que Saussure es el padre, pero eso no es tan cierto. Realmente el que más trabajó fue Peirce. Saussure solo hizo una propuesta. Eso es harina de otro costal. Y que de alguna manera propone que la semiótica va a ser una disciplina que se va a encargar del estudio del signo. El estudio del signo, ¿no? De todo lo que representa, de todo lo que es algún tipo de signo en la realidad, ¿no? Un signo viene a ser todo aquello que nos transmite un significado. Esto no es ni siquiera importante para hoy, es solo para irnos ubicando. Un signo es todo aquello que nos transmite significado. Es un signo, una palabra, ¿no? Una palabra nos transmite un significado. La palabra botella nos transmite un significado, ¿no? Yo digo, por ejemplo, Rafael, si yo digo la palabra caballo, ¿tú en qué piensas? Un animal. Un animal que es como. Un animal que come hierba. Ajá. Dime más. Cabalguea. Ajá. Cabalga, ajá. No sé qué más. O sea, no. Bueno, no sé, tiene 4 patas, tiene cabello. Tiene 4 patas. Tiene velocidad. Una dentadura veloz. muy grande. Es grande, puede ser veloz, etcétera, 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 ¿no? Sí, claro. Cuando yo digo la palabra caballo, eso es un signo. Y apenas que yo la digo y le pregunto a Rafael, de pronto él no supo explicarse. De pronto él se trabó un poquito porque parece una pregunta tonta, ¿no? Yo digo caballo, ¿en qué piensas? Y Rafael de pronto se traba. Pero seguramente, y él me dirá si estoy equivocado, apenas que yo le digo, Rafael, caballo, ¿qué te dice esa palabra? En su cabeza automáticamente surgió un caballo, ¿no? Él se lo imaginó, ¿de qué color? No tengo ni idea. Si a mí me dicen la palabra caballo, yo me imagino un caballo más o menos marrón, bonito, brillante, en una especie así de llano.
Y así va a pasar con diferentes palabras. Las palabras son signos. Si yo le digo a Jorge, por ejemplo, Jorge, palmera, ¿qué te imaginas? Palmera, profe. Bueno, Ajá, un árbol que crece alto, que crece en el campo, ajá. en los potreros, que el fruto que da sirve para entechar casas de bareque. Bueno, Jorge se fue lejos, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando uno dice, generalmente, uno dice una palabra, esa palabra genera una imagen en la cabeza. Esos son signos. Pero los signos no son solamente palabras, los signos son todo tipo de cosas, son señas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy aquí y hago así como, y pongo mala cara, y me toco, y hago, esos son signos de que algo no está bien, ¿no? Son signos de que me estoy sintiendo mal o cualquier cosa por el estilo. Por el Profe, contrario, pueden ser índices ¿cómo? de Esos son indican. índices, esos son índices, pero son signos. El índice es un tipo de signo. O sea, no deja de ser un signo, es un signo del tipo índice, ¿sí? Profe, como cuando uno está nervioso también tiene un signo, no un índice de que está nervioso. Claro, en efecto. Por eso decía que ustedes tienen alguna noción por las clases de AIDA. En efecto, esos son índices, ¿no? Las palabras no van a ser índices, van a ser símbolos. Van a haber otras cosas que van a ser íconos, como por ejemplo las estatuas. La India Catalina es un ícono, ¿no? La figura de Pedro de Heredia, que tanto querían tumbar en la temporada de paros, era un ícono, ¿no? Esos son signos. Y todo en la vida, para Peirce, todo en la vida son signos. Todo, todo. Ustedes son signos, ¿sí? Te van a decir, pero ¿cómo voy a hacer yo un signo? Claro, ustedes son un signo de algo. ¿De qué? Eso va a depender del contexto en que se mire. Pero ustedes son signos. Supongamos que no estamos aquí en la virtualidad, o sí, estamos aquí en la virtualidad y yo soy el que está hablando, soy el único que tengo la pantalla activada, soy el que de alguna manera está hablando y va llevando el control de la clase. El señor Jonathan, por ejemplo, no está mostrando su cámara y está en silencio. Eso será un signo de algo. La presencia de Jonathan o Jonathan haciendo eso será un signo de algo, ¿no? De que posiblemente él es estudiante y que yo esté hablando y tenga la cámara activada será posiblemente un signo de que yo sea profesor, ¿sí? Entonces nosotros también somos signos. Todo en la vida son signos, ¿no? De hecho, yo se los dije al principio, pero si ustedes han venido reconociendo mis clases o han estado pendientes de mis clases, ¿quién me puede decir dónde estoy yo ahora? Vader, por ejemplo. Quiero que Vader me diga dónde estoy yo ahora. Digo Vader porque Vader llegó tarde. Bueno, ahora mismo estás situado en, no sé, en tu cuarto, en una ¿En habitación. dónde? ¿En dónde? No sé si en Barranquilla, en Cartagena. No sé, ¿tú qué crees? Bueno, teniendo en cuenta las características del espacio, las que yo he conocido en las clases anteriores, Ajá. veo que estás como en otro cuarto, en otro lugar. Ah, estás en tu habitación. Fíjate, ahora que viese que estás en tu habitación, ¿En dónde? en tu cuarto, ¿Pero en dónde? ¿En qué ciudad, hombre? en Barranquilla. En efecto, estoy en Barranquilla. ¿Cómo supo Vader que yo estaba en Barranquilla? Bueno, de entrada por la pared no se reconocía, el cuarto está un poco cambiado, entonces por eso tengo la cámara un poco Quizás volteada. el color de la pintura. A lo que él ve, primero el color de la pintura y el famoso closet que siempre está atrás en mi cuarto en Barranquilla, automáticamente en Vader se activa la idea de que yo estoy en Barranquilla. O sea, que todo esto que está aquí, esta pared, es un signo. En ese contexto en el que yo estoy preguntando, para Vader eso es un signo, ¿no? Estos son signos de un lugar. Cualquiera diría, bueno, eso es un closet, claro, eso es un mero closet, pero en el momento en que yo le pregunto a Vader dónde estoy, él ve el closet y fíjense que él lo dijo y digo, pues estás en Barranquilla, o sea, veo el closet y ya enseguida sé que estás en tu cuarto en Barranquilla, lo dudo un poco, pero fíjense que esas son sus experiencias. Dicho todo eso, para Peirce, todo en la vida se compone de signos, todo, las nubes van a ser un signo de algo, el sol, cuando el costeño promedio dice, ese sol de agua, ese sol de agua es un signo, ¿no? El sol súper caliente indica que posiblemente va a llover posteriormente. Eso sería un signo, ¿no? Entonces, Peirce concibe una disciplina que se va a llamar semiótica y que se estudiará en otro momento, que se va a encargar de todos los signos que hay en el mundo y que los va a clasificar en tres, que van a ser
índices, iconos y símbolos, aunque eso al final, esa teoría se cae un poco y eso se puede entremezclar y a veces puede ser difuso, pero eso no importa, ¿no? Este señor, bajo ese precepto y pensando en esa disciplina, también asume que el conocimiento que nosotros adquirimos lo construimos o lo creamos o lo obtenemos perdón, lo construimos o lo creamos o lo obtenemos a través de la lectura de signos. ¿Sí? Ahora, cuando yo digo a través de la lectura de signos, no. Una pregunta, disculpe. Dime. O sea, también los sonidos, el ruido, los sonidos, o también el aire, o sea, el olor, perdón, que el aire, los olores también son signos, ¿cierto? En efecto, el ruido, los olores, el aire, todo eso son signos para Peirce, y en efecto lo es, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si en la clase, bueno, no sé qué decirles, pero por ejemplo, si yo estoy aquí ahora y ustedes escuchan algún ruido en la sala, algo que se cae, y escuchan gritos, ustedes en automático van a saber que algo pasó, ¿sí? Eso va a ser un signo de algo que pasa. Ustedes no lo alcanzan a escuchar, pero en la sala están viendo televisión y hay una musiquita bajita. Yo sí la estoy escuchando que están escuchando y me doy cuenta, sin estar en la sala y sin haber salido a la sala desde hace como 4 horas, yo sé que están viendo la voz. ¿En qué me baso para saber que estoy viendo la voz? Bueno, en la música que está sonando y en el hecho de que ha estado hablando y de que le he escuchado la voz a la cantante, no me acuerdo cómo se llama ella, a mí me gusta mucho, pero no me acuerdo el nombre de ella. Le escuché la voz y todo eso. Esos sonidos van a ser signos. Los olores también van a ser signos. Por ejemplo, esto tiene como una hierbita que no sé qué es. Pero yo no sé qué es porque yo no sé de olores, pero eso ya yo me di cuenta que tiene. Y el viento que tú dijiste, el viento va a ser un signo, ¿no? El viento va a ser un signo, por ejemplo, si tú sales a la calle ahora mismo, no sé cómo estará Cartagena, pero si sales a la calle ahora mismo y sientes brisa, eso es un signo de frescor, de algo que está pasando en el ecosistema que está haciendo que la calle esté fresca, ¿no? Y que posiblemente tú hablas con alguien por el celular y le vas a decir, la noche está fresca, está bastante fresca, y esa persona posiblemente del otro lado de la línea va a entender que está corriendo brisita, ¿sí? Entonces también el viento, todo en la vida, todo. La camisa que tienes puesta ahora mismo es un signo, ¿no? La camisa que tienes puesta ahora mismo es un signo. Es más, la camisa que tengo yo puesta ahora mismo es un signo. Porque para los que hayan ido presencial, yo generalmente me pongo camisas para ir a la universidad y uso camisuéteres para estar virtualmente, ¿sí? Entonces, fíjense que tener un camisuéter es un claro indicio para mí de que no estoy en la universidad ahora mismo, sino que estoy en otro lugar, que ya sabemos que es Barranquilla. Entonces, todo en la vida va a ser signo. Y todos los signos, todo lo que percibimos nosotros, nos va a generar algún tipo de conocimiento, ¿no? Por lo menos desde cómo lo ve Peirce. Entonces, nosotros construimos el conocimiento con base en la interpretación de los signos que vemos en el diario vivir. Todo va a ser signos. Sé que es difícil concebirlo, pero en el fondo pónganse a pensar en todo, en la persona que tienen al lado, en la mesa que tienen al lado, en el lugar que están en ese momento dado, y todo les puede transmitir un significado. Absolutamente todo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Claro que sí, profe. Sí, ahora, profe. Bien. Obviamente esos significados no van a ser profundos, van a haber significados profundos y van a haber otros que no. Se están consiguiendo una novia, un novio, y de repente, pues, o les gusta a alguien, por ejemplo, y de repente ven que esa persona está hablando con ustedes y les brilla los ojos, y entonces, ay, eso sí es mucho más profundo, ¿no? Están descubriendo el sentimiento por dentro que tiene esa persona y lo están viendo en sus ojos por el brillo y bla, 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 bla. Pero puede que simplemente la vean como estoy yo un poquito ahora, que nada más tengo unas gotas de sudor, y lo que significa las gotas de sudor es que tengo calor, que mi temperatura corporal subió, una cosa así por el estilo. Creo que sube cuando uno le da calor, no sé nada de ese tipo de cosas. A veces esos significados van a ser profundísimos, a veces no, pero todo tiene un significado. Entonces, para nuestro amiguito Peirce, de alguna manera, el conocimiento que nosotros construimos, lo construimos gracias a los signos que están alrededor. Y él propone que esa manera de llegar al conocimiento se puede
puede ser de diferentes tipos. Hay diferentes métodos para aproximarse al conocimiento, unos más viables que otros, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Perfecto. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, hablaba yo de noceología y epistemología, vamos a saltarnos eso porque eso lo tenemos clarísimo. La noceología, bueno, estamos entendiéndola, aunque se puede entender, ojo, el que me diga que noceología y epistemología son conceptos similares y que se pueden entender de forma similar dependiendo de la corriente, está en lo correcto. Nosotros aquí hemos hecho la división, pero no hay ningún problema en considerar que puedan ser lo mismo, ¿no? En ese sentido, siempre que se argumente una u otra posición, eso se puede. Acá estamos tratándolo como dos conceptos diferentes. Noceología como de una forma muy general y epistemología como más dedicada al conocimiento científico. Ahora bien, el asunto con el conocimiento no es tanto cómo se genera, sino cómo se fija. No sé si ustedes se han puesto a pensar, pero el conocimiento se tiene que fijar, ¿sí? Porque el conocimiento que no se fija se desaparece. Yo les puedo decir, por ejemplo, ahora, yo tengo o tenía o tengo 5 hermanos, que son Arlene, Gladys, Delcy, Vilma y Oscar. ¿Quién me dice cómo se llaman mis hermanos? Adina, Delcy, Ajá, Gladys ajá. y Nilsa. No sé quién será Nilsa. Ajá. ¿Quién más me dice? Vilma, ajá. Vilma, perdón. ¿Y el Oscar, último? ¿no era? ¿Ah? Oscar, Oscar, muy bien. Vilma, Gladys. Ajá. Oh, hasta ahí Bueno. llegué. Bueno, estoy haciéndole esta pregunta. Uribe. Uribe. Hombre, no me veas a hacer mal. Yo sé que yo soy malo, pero tampoco. Dije esos 5 nombres, que de hecho no es Adina, es Arlines, pero lo dije rápido justamente para que no lo escucharan bien, porque es un nombre raro y quería que no lo escucharan bien. Dije esos 5 nombres y posiblemente no todos pillaron los 5 nombres de entrada, ¿no? No todos los pillaron de entrada. Algunos pillaron unos, otros otros. No creo que todos hayan pillado los 5 nombres de entrada. Y en una hora les voy a preguntar cuáles son los 5 nombres de mis hermanos y no lo van a saber, ¿sí? Eso es un conocimiento que acaba de llegar a ustedes. Es un conocimiento que yo les he brindado de quiénes son mis 5 hermanos, ¿no? Pero ese conocimiento no necesariamente se va a quedar en su cabeza. Te escucho, Jorge. Profe, eso podría ser memoria a corto plazo porque cuando a usted le presentan a una persona, por ahí como a la hora o a la media hora, a veces se le olvida el nombre. Eso puede pasar, sí. Y eso tiene que ver con la memoria a corto plazo, pero también tiene que ver sobre todo con la fijación de conocimiento. ¿Me ibas a decir algo más, Jorge? No, ya, profe, eso. Tiene que ver, en efecto, y yo no sé si se puedan equiparar, es una buena pregunta si se pueden equiparar eso de la fijación de conocimiento con lo que tiene que ver con las memorias, ¿no? Pero sin duda alguna, cuando fijamos el conocimiento es porque lo hemos guardado en la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo no fija conocimiento. ¿Qué quiero decir con fijar conocimiento? Fijar conocimiento es el proceso que hacemos cuando el conocimiento que nos ha llegado lo logramos almacenar y lo convertimos en conocimiento propio. Eso se llama fijar conocimiento, ¿no? Porque yo puedo decirle ahora los nombres de mis hermanos y ya los dije y de repente ahora le pregunto, por ejemplo, le pregunto a Laura, Laura, ¿cómo es que se llaman mis 5 hermanos? Nomás sé que hay uno que se llama Oscar. No. Bueno, ya, pero ahorita los habías escuchado y posiblemente los habías aprendido, pero ya se fueron, no se fijaron en la cabeza, ¿no? Y en eso consiste la fijación de conocimiento. No es solamente decir esto es el conocimiento, sino que para poder tener el conocimiento nosotros tenemos que fijarlo. Y eso es un proceso que se tiene que dar. Ese es un proceso que se da en el cerebro, pero a nosotros no nos interesa el cerebro. Nos interesa saber en qué consiste eso de fijar conocimiento. ¿Me van siguiendo? Claro, profe. Sí, profe. Entonces, para nosotros fijar el conocimiento, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es razonar, ¿sí? Nosotros razonamos el conocimiento. Por eso es que cuando nosotros cogemos y leemos un texto para una clase y no lo estamos entendiendo, es muy difícil organizar una exposición o es muy difícil saber de qué está hablando. A veces les puse un trabajo de epistemología y ustedes comenzaron a leer el texto, no entendieron un carajo y fue imposible que se les quedara algo.
¿Por qué no se les queda el conocimiento que está ahí? Porque no lo razonan. Ahora, la razón por la que no lo razonan puede ser diversa. Puede ser porque no lo entendieron, puede ser porque no están atentos, puede ser porque simplemente no les interesa. Hay 150 factores por los que no tendrían que razonar el conocimiento. Pero lo importante es que si nosotros queremos obtener conocimiento, el conocimiento se debe razonar. ¿Y qué significa razonar en términos de conocimiento? ¿Sí? Es generar en la mente el hábito de pensar y mirar cómo relacionamos lo que estamos entendiendo, ¿sí? Lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Y no me refiero a aprendiendo solamente desde el punto de vista académico, sino aprendiendo de cuando vamos a un lugar, de que Juan Camilo, por ejemplo, le dice ¿qué digo yo? A Yomar, no sé si Yomar está por acá, pero le dice a Yomar, hey, voy a ir a tu casa, voy a coger un Uber, pero se montan del Uber y por el camino va razonando y va pensando, bueno, este Uber se está metiendo ahora por la Pedro de Heredia, luego está doblando por la otra calle, luego por la otra, luego por la otra y luego por la otra. En ese proceso en que él hace para poder conocer la ruta hacia la casa de Yomar, por ejemplo, él está razonando el nuevo conocimiento que le va llegando. Y en la medida en la que ese conocimiento él lo razona, él lo va fijando en su cabeza. Pero supongamos que Juan Camilo no va solo, supongamos que Juan Camilo va con Luis Carlos, ¿no? Y resulta que en el celular, él lo que hace es poner la dirección de Yomar, le da al InDriver que lo lleve, y en el carro, cuando va en el carro con Luis Carlos, se ponen a hablar y van mamando gallo, ¿no? Resulta que de repente ya ven que el carro llega y les dice, señores, ya llegamos al lugar, ellos se bajan, pero no tuvieron la oportunidad, de alguna manera, de saber cómo se llegó donde Yomar. ¿Por qué? Porque iban en el carro distraídos, no iban razonando el conocimiento que iban adquiriendo, ¿sí? Entonces, el conocimiento para poderlo obtener, para poderlo guardar, hay que razonarlo. Y razonarlo implica un hábito de la mente, ¿sí? Ese hábito de la mente se centra en establecer relaciones. Vamos estableciendo relaciones con lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Conectamos ideas con la realidad, tal y como lo vamos viendo aquí. Razonar implica encontrar una conexión entre una idea y la realidad y los signos que nos indican esa realidad, ¿sí? Por ejemplo, Juan Camilo va en el carro, va solo, no va con Luis Carlos, y él va diciendo, por ejemplo, ahora, no sé dónde vivirá Yomar, vamos a suponer que Yomar vive en donde vivía yo antes, en Providencia, y Juan Camilo vive por el centro. Entonces Juan Camilo irá en el driver diciendo, bueno, yo voy ahora, este carro va por la Pedro de Heredia, es la realidad, por lo tanto, la idea es que Yomar debe vivir en la ruta hacia la terminal de la Pedro de Heredia, y yo voy viendo signos, que son los diferentes locales que están en la Pedro de Heredia, y que me voy dando cuenta que me voy alejando del centro, ¿no? Primero veo el Castillo, luego veo, qué sé yo, el Sena, luego veo, yo no conozco mucho Cartagena, luego veo el Sena, luego veo los Ejecutivos, luego veo la Castellana, luego sigue la Bomba del Amparo, y voy, digamos, de alguna manera viendo los signos que me van ayudando, esos signos me van ayudando a relacionarlos con la realidad, que es que estoy en la Pedro de Heredia y que voy hacia la casa de Yomar que vive en Providencia. Juan Camilo no sabe llegar a Providencia, pero una vez ya ha pasado la bomba, no me acuerdo cómo se llama esa bomba, ya la que está por allá por la Madre Bernarda. La bomba del Amparo. No, la que está después. La del Gallo, muy bien, la del Gallo. Ya por ahí él se da cuenta que dobla, ¿no? Y ya ahí, obviamente, un signo, bueno, ya estamos llegando, ya nos hemos salido de la Pedro de Heredia, y de esa manera va conectando las ideas con la realidad y los signos que se van viendo. De esa manera fijamos las creencias. Es un proceso mental que vamos haciendo. Tenemos una idea, tenemos una realidad y tenemos unos signos que componen esa realidad para que podamos entenderla. ¿Sí me van siguiendo? Claro, profe. Ese proceso de razonar es lo que nos permite aprender. Ahora, ¿por qué a veces podemos tener un texto en la mano y no lo entendemos? Bueno, porque alguna de estas tres cosas falla. Generalmente fallan los signos. Es decir, lo que está escrito en el texto que Ale nos puso, yo no entiendo un carajo de ese lenguaje, por lo tanto no entiendo los signos, y si no entiendo los signos, pues no voy a entender absolutamente nada de lo que estoy leyendo, ¿no? Sé cuál es la idea es que yo aprenda, la idea es que este texto habla de epistemología, la idea es que este texto, no sé, va a decir algo de ciencia, la realidad es que este tema es importante por cualquier razón que sea que trate, pero yo no estoy entendiendo los signos como para poder establecer la conexión. ¿Me van siguiendo? Perfecto. En ese proceso es lo que hace que nosotros al final terminemos por aprender desde cómo hacer
una tortilla de huevo hasta por aprender cuál es la fórmula de no sé qué cosa astrofísica. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se logra aprender a fijar creencias? Generalmente lo hacemos pensando. En la medida en la que nosotros pensemos, vamos creando inferencias, ¿no? En la medida en la que nosotros pensemos y razonemos lo que vamos viendo, creamos inferencias. Obviamente yo estoy ligando todo esto al ámbito académico. Y yo estoy diciendo comprender un texto y comprender todo lo demás. Pero es mentira que sea solamente académico. Ustedes hacen inferencias a diario. Ustedes hacen inferencias desde el punto de vista de que, por ejemplo, de que yo no les puse mensaje hoy preguntándoles si vamos presencial, y enseguida hacen una inferencia de que Alex no va a dar clase hoy presencial, o no va a querer correr la clase, o nada por el estilo, ¿no? O, por ejemplo, los muchachos de los martes, de las 4:45, mientras yo no me reporte en el chat, en el WhatsApp, en ningún momento van a pensar, ah, no, se canceló la clase presencial, porque esa clase ya es oficialmente presencial, aunque yo no sé si deba, porque mañana me voy a hacer una prueba de COVID, pero bueno, esa es otra historia. Pero ya esa inferencia se hace, ¿no? Ya uno hace la inferencia de por algo que veo o por algo que noto, yo puedo inferir un comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy aquí en la clase y ¿qué les digo yo? Jorge Luis siempre está conectado, por mucho que esté de viaje, siempre está conectado, y yo no lo veo conectado hoy, yo automáticamente puedo hacer, razono, analizo la realidad es que Jorge Luis no está conectado, analizo la idea de que Jorge Luis siempre se conecta, analizo los signos de que, bueno, esto es conexión virtual, y de que si hay fallas de internet o de luz no se van a poder conectar, y automáticamente puedo llegar a la conclusión de Jorge Luis no se conectó, debe ser por algo, que se enfermó, o que no tiene luz, o que no tiene internet, o cualquier cosa. Se hacen las relaciones, ¿sí? Se hacen las relaciones. Y eso lo hacemos en el proceso de pensar, y el conocimiento que producimos es un tipo de inferencia, ¿sí? Uno infiere algo. Es como si el mundo le hablara a uno, y uno infiere cosas. A veces uno no entiende el mundo porque de pronto no entiende los signos, o no conoce la realidad. Cuando uno no conoce o la realidad o los signos, pues es un poco difícil entenderle al mundo. Pero el mundo uno le habla y uno infiere cosas. Y eso implica tanto textos académicos como cualquier pequeña cosa, ¿no? Como el clima, ¿sí? Como el clima. Uno sale a la calle y uno ve el nubarrón y uno dice, bueno, va a llover. El mundo te está hablando. Y tú, gracias a las nubes, realizas la inferencia de que va a llover. Eso es un proceso mental. Y ahí se genera el conocimiento. ¿Me van siguiendo? Sí, pero Bien. En un momento paso lista, pero déjenme terminar acá. Entonces, lo anterior, todo eso implica una reflexión, y esa reflexión da lugar a dos estados mentales, la duda y la creencia, ¿sí? Es decir, cuando nosotros, ¿sí? ¿Jonathan? Profe, se podría, eso es conocimiento deductivo e inductivo. No, no estamos hablando de eso, pero sin duda alguna sería inductivo. Pero es lo mismo. Como que es lo mismo. Sí, porque estoy ejerciendo los ejercicios de deducir o a través de lo que estoy viendo. Porque de eso se trata, de deducir. Veo lo que está a mi alrededor y deduzco en base a esos datos que recopilé en lo que veía. Ajá. Pero acuérdate que no puedes comparar la palabra deducir con el método deductivo. No son lo mismo, para comenzar. Para acuérdate que cuando deduces, primero partes de la idea general, de la hipótesis, para llegar para luego mirar las particularidades. Acá estamos entendiendo inducir, hay que entenderlo, el método inductivo, ya que te estás metiendo con esos métodos, hay que entenderlo más como que ves las cosas y luego reflexionas y piensas para llegar a la conclusión, ¿sí? Entonces, en ese sentido de lo que yo estoy hablando, no quiero relacionarlo con el concepto de método inductivo, porque no quería como traerlo a colación para no sentir que estamos hablando de lo mismo, pero eso sería el método inductivo. Esa manera en la que se construye el conocimiento es de forma inductiva. Estamos hablando del conocimiento en general, no estamos hablando del conocimiento científico en particular, y es más de corte inductivo, ¿no? Vas viendo, vas analizando la ruta, como en el caso de Juan Camilo, que ponía cuando iba a la casa de Yomar, que vive en Providencia, ¿sí?
En ese proceso en que Juan Camilo va a la casa de Yomar y vive en Providencia, Juan Camilo no sabe dónde queda Providencia, simplemente anotó la dirección y por todo lo que va viendo, va llegando al final a la conclusión, de forma inductiva, de que Yomar vive al sur de la ciudad. Yo no sé si eso es el sur, pero como quien dice, en dirección a la terminal, ¿sí? Eso sería inductivo. Entonces, no hemos mencionado los conceptos de método inductivo, pero eso sería inductivo, ¿no? La deducción sería cuando partes de la premisa general o de que ya Juan Camilo lo sabe de entrada y deduce la hipótesis, seguramente Yomar vive al sur de la ciudad o en dirección a la terminal, y luego es que va viendo las pruebas, va viendo las particularidades. No sé si fui claro. Sí, claro, profe. Bien. Me decía alguien por aquí, Giovanni dice, para los amantes del dulce estoy vendiendo copeles artesanales. Juanquín dice, buenas noches, algún compañero que me diga más o menos de qué hablan. Me desconecto, feliz noche, bla, bla. Bueno. Bien. Continuando, no sé dónde estaba. Ah, aquí. Generalmente ese proceso, que bueno, Jonathan bien nos ha hecho caer en cuenta que eso es parte del proceso deductivo, implica una duda y una creencia, pero vamos a mirar a ver en qué consiste eso antes de seguir. ¿Alguien levantó la mano? Escuché como un bling. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Implica una duda y una creencia. Si me detengo un rato es porque se me va como la luz. Implica una duda y una creencia, ¿no? Generalmente la duda está cuando, por ejemplo, Juan Camilo se pregunta, no sé dónde vive Yomar, ¿cómo hago para saber dónde vive Yomar? Y en el proceso en que va descubriendo los signos que le van a indicar por dónde vive Yomar, se va generando la creencia, ¿sí? En eso consiste la duda, cómo la duda y la creencia van generando esa fijación de conocimiento. Porque en el momento en que uno va fijando el conocimiento o en el momento en que uno lo va adquiriendo, hay una duda tácita. No es que uno se va preguntando ahora, no es que Juan Camilo va en el InDriver diciendo, ¿dónde vivirá Yomar? ¿Dónde vivirá Yomar? Pero sin duda alguna hay una duda tácita, ¿sí? Hay una duda tácita ahí en lo que él está pensando, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen dudas que no se han dado cuenta que las tienen, ¿no? En algún momento dado yo les diré en qué va a consistir el siguiente parcial y ustedes van a haber tenido la duda, aunque ustedes no lo sepan. Entonces son como dudas tácitas. Si yo no tengo un conocimiento, posiblemente hay una duda en mí, ¿sí? Y a medida que comienzo a descubrirlo por las razones que sabe la sociedad, o del contexto, o del espacio, esa duda se va a ir aclarando y se va a ir generando una creencia. Entendiendo por creencia esa construcción del conocimiento. No vamos a entender creencia como una cosa falsa, como yo creo, no, sino creencia como la construcción del conocimiento que se va generando. Primero tengo la duda porque no tengo el conocimiento y luego en ese proceso de reflexión en el que relaciono la realidad con los signos, se me va generando la creencia, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Escuché como si alguien hubiera levantado la mano o algo por el estilo, no sé si hubo preguntas. Las referencias. No, nada, profe. Listo. Bien. Con eso en mente, eso de crear conocimiento es un hábito y lo tenemos a diario y eso hay que tenerlo claro. No crean que conocimiento, bueno, sí, a veces hemos discutido y hemos dicho que conocimiento es simplemente el científico. Desde mi óptica y desde cómo lo estamos viendo acá, conocimiento es todo ese proceso de razonar, que ahí es donde se establece la diferencia con los animales, de nuestro conocimiento humano, que es un conocimiento razonado. Entonces, cuando nosotros razonamos, estamos forjando conocimiento y eso es un hábito que tenemos a diario, ¿sí? Y eso implica un ámbito investigativo. Nosotros generalmente estamos investigando. Obviamente no en el nivel del método científico, pero estamos haciendo investigaciones a diario. Desde el momento en que decidimos salir a comernos un perro caliente, nos enteramos de que había un festival de hamburguesas y nos fuimos a un restaurante a comernos una hamburguesa porque queríamos saber a qué sabía o qué tan buena era la hamburguesa de ese nuevo centro comercial. En ese momento estamos dentro de un desarrollo de un ánimo investigativo que se sustenta en esa duda y en esas ganas de conocer que siempre suele tener la persona, ¿sí? Bien. ¿Sí? Entonces, el ánimo investigativo surge entonces a partir de esa vinculación entre la duda y la creencia, ¿sí? Tenemos la duda, siempre tenemos dudas en nuestra cabeza, vamos a la tienda y vemos, por ejemplo, una cajita de Kibo, por ejemplo, que tengo yo aquí, que por eso la compré,
cuando la compré la primera vez y dije, ¿a qué sabrá el kibo? Y lo compré para ver qué tan cierto era que la proteína vegetal era tan buena como la carne molida. Es bastante buena realmente. Bueno, a mí me gusta. Pero tuve una duda sencilla. Quise saberlo, descubrir a qué sabía, a que se generara una creencia en mí, y eso implica un ánimo investigativo que tenemos constantemente, ¿no? Lo veo, lo pienso en la realidad, veo la cajita, me imagino que debe tener un sabor a comida, la compro, aclaro mi duda, fijo un conocimiento, ahora puedo decirles si el kibo es bueno o es malo. Sé que no le gustaría a todo el mundo, entonces ya puedo dar esa respuesta. ¿Sí? Profe, ya Dime. me retiro. Listo, Jorge, no hay problema. Entonces, la irritación de la duda causa una lucha por alcanzar un estado de creencia. Llamaré a esa lucha indagación, ¿sí? Lo que les estaba diciendo, esto nos dice nuestro amigo Per. Es decir, tenemos la duda la tenemos ahí sembrada, a veces no sabemos que la tenemos, ¿no? No sabemos desde el momento en que abrimos el closet y decimos, ¿qué camisa me pongo hoy para ir a la universidad? Eso es una duda, ¿sí? Esa duda lucha por alcanzar un estado de creencia, quiero ponerme, no sé, la más fresca, y ese proceso que se produce en nuestra mente es indagación. No es un proceso complejo. ¿Sí? No es un proceso complejo. Es un proceso bastante... Bueno, cerebralmente es muy complejo, pero lo que quiero decir con que no es complejo es que ustedes lo hacen a diario. Bien. Bueno, voy a aprovechar, antes de que se vaya Jorge, aunque ya se fue, no sé si ya se fue, y voy a pasar lista. ¿Les parece? Aldemar. Aquí estoy, profe. Anda, perdón. Edgardo. Aquí estoy, profe. Giovanni. Presente. Marco. ¿Marco? ¿Se fue? Profe. Ah, bueno. Aura. Ahora está en la clínica, profe, está enferma. Ah, sí, algo así me dijeron. Vader. Presente. Yomar. Isabela. Valeria. Presente. Dylan. Laura. Laura. Presente. Jorge. Joaquín. Presente, profe. Carlos. Julio. ¿No está Carlos Julio? Juan Camilo. O Lady, no sé. Juan Camilo. Presente, profe. Samuel. Samuel. Carlos Mejía. Presente. Luis Fernando Montaño. Profesor, disculpe, tenía un problema de audio. ¿Me llamó Samuel? ¿Digo? Sí, sí. Sí, aquí estoy, presente. Bueno. Gustavo. Presente. Natalie. Rafael. Presente, profe. Jonathan. Presente, profesor. Lois. Presente. Angie Melissa. Presente. Fernando. Fernando. Presente. Luis Carlos. Presente. Pedro Luis. Presente, profe. Y nuestro amigo Samir. Presente. Listo. Oye, vino mucha gente hoy, pero yo, porque no hubo casi gente conectada. Qué raro. 12, 13, 14, 15. Profe, lo que pasa es que aquí en mi cuenta me salía y que tal estudiante no pudo ingresar y que pidiendo como permiso. Entonces, no sé si era aquí o era usted que le daba los permisos. No, es que todo el mundo puede darle permiso ahora, justamente para que no me interrumpan mientras yo estoy hablando. O sea, les di esa opción para que ustedes, el que quiera, puede permitir la entrada a gente. Pero Okay. me llama la atención es que pensé que habían menos en clase y la verdad están casi todos. No sé realmente cuántos son ustedes, son bien poquitos. Ah, es que son 28, claro, solamente faltaron 3, 4, 5. No, sí, 5 faltaron. Es que vengo un poco acostumbrado a los salones de 40, pero ustedes son un salón que se ha ido volviendo pequeño, por lo menos en mis clases. Bien. Perdón. Bien.
Dicho todo esto y que ya sabemos cómo se da el proceso de generar conocimiento, Peirce nos habla de que hay 4 tipos de adquirir conocimiento, no 4 tipos de conocimiento, para aclarar esa duda y no ponernos en la discusión de si el conocimiento es empírico, de si no, esa discusión que ya tuvimos hace algún tiempo. No, son métodos de adquirir el conocimiento. El conocimiento realmente va a ser uno solo. Lo que va a ser diferente es la manera en la que lo adquirimos y la validez o de ese conocimiento va a depender de pronto de nuestras propias expectativas. Esas maneras son 4. Uno es la tenacidad, el otro el de autoridad, el otro el metafísico o intuitivo, y el último el método científico. El método científico no nos vamos a meter en él porque ya lo tenemos claro, implica una ciencia, ¿no? Si son 4, eso significa que esto es como una escala, ¿no? De cuál es el más... Deme un segundo. De cuál es el más firme, por decirlo así, el más creíble, el más confiable a el menos confiable. Si esto es una escala, debemos suponer de entrada que el método científico es el conocimiento más confiable. Se supone. Y yo digo se supone no porque quiera que lo pongamos en duda, sino porque, bueno, el método científico también se equivoca. Y a veces nuestra intuición puede ser muy, muy acertada. Pero en general, el método científico va a ser el más atinado, el más apropiado, ¿no? El mejor, por decirlo así. Y de ahí para arriba vienen algunos métodos que de alguna manera van a ser un poco más dudosos, ¿sí? Que nos generan conocimiento. Y que van a ser más dudosos. Y en esa escala va a ser más dudoso el de la tenacidad que el metafísico o intuitivo, ¿no? El método metafísico o intuitivo. Entonces vamos a comenzar con el primero, que es el método de la tenacidad. ¿Ven esto claramente? ¿No tienen problemas con esa imagen del cerebro que puse allá en el fondo? Sí, bien. Bueno, ¿qué es el método de la tenacidad? Eso es para que vean que todo lo que ustedes hacen, piensan, creen, implica un conocimiento, ¿no? Implica un conocimiento y dependiendo del impacto que genere en su cabeza, eso va a ser un conocimiento. Me parece que fue con ustedes que yo les contaba que donde estoy viviendo, los primeros días yo no tenía cortina en la ventana. Yo compré cortina porque me daba algo de miedito. Yo no soy muy miedoso, pero me daba algo de miedito porque como que ciertas figuras no me gustaban, ¿no? Un día me levanté al baño, el primer día me levanté, fue al baño, oriné y cuando venía por el pasillo vi una persona parada en la reja de entrada, ahí, la vi. Luego analicé y me di cuenta que era una de las torres que está junto a la reja, ¿no? Y parecía, tiene como su cosita así, que es como una cabeza y luego la torre. Eso se los había contado, ¿no? ¿Fue a ustedes a quienes se los conté? Yo no me acuerdo. Bueno, yo se lo conté algún semestre también, porque como yo utilizo ejemplos de mi diario vivir, se lo debí contar. Entonces, de pronto fue algo de semiótica. El punto fue que yo vi eso. De entrada, lo primero que yo pensé fue, ¿esto qué es? O sea, y no me asusté porque fuera un fantasma, me asusté porque pensé que era algún man que estaba ahí parado viendo la ventana, viéndome a mí y dije, ya me atracaron, ya me mataron. Pero entonces es que yo no tengo nada aquí todavía, no he traído nada de mis cosas y me van a matar, ya morí. Esa fue la primera impresión que yo tuve, ¿sí? Y fíjense que eso fue algo que yo estaba equivocado, luego yo abro bien los ojos, me doy cuenta que eso es simplemente una torre y que es la torre de la propia reja de donde estoy viviendo, pero yo he quedado impactado y choqueado por eso, al grado de que 3 semanas después yo aún lo recuerdo. Eso de alguna manera se quedó fijado en mi cabeza. Se queda fijado porque obviamente yo analizo, lo veo, analizo, proceso. Obviamente yo lo primero que hago es ver eso, hago un análisis muy rápido porque el cerebro funciona así, hago un análisis, digo, claro, tiene forma humana, un tronco, una cabeza, está de frente, está todo oscuro, no había foco en la parte de afuera porque la lámpara de la calle estaba dañada. A los 2 días que me mudé la mandaron a arreglar, curiosamente, por suerte. Y yo veo eso y es la primera impresión que tengo, ¿no? Es la primera impresión que me da, ¿sí? Eso en ese momento es un conocimiento que se genera. Si se fija o no es otra cosa, pero es un conocimiento que se genera. En ese momento a mí se me generó un conocimiento, ¿sí? Entonces, el primer método de adquirir conocimiento va a ser el método de la tenacidad, ¿sí? Que es un conocimiento que no es un conocimiento fiable, es un conocimiento no confiable y que consiste en esa primera impresión que tenemos de las cosas. Por un lado, el método de la tenacidad va a consistir
va a coincidir con la primera impresión que tenemos de las cosas, ¿sí? Y con las opiniones. Es decir, es un método, es un conocimiento que generamos que es dudoso. Puede ser cierto o puede ser falso. Sí, o sea, tampoco vamos a decir que por ser dudoso y por ser la primera impresión va a estar errado. Yo pude haber visto el muro y haber pensado que era un man y luego cogía y me rascaba los ojos y me daba cuenta y sí, me daba cuenta que era un man con un machete a punto de entrar. O sea, que hubiera tenido razón. Pero es la primera impresión que tenemos de las cosas. Eso se va a llamar método de la tenacidad. En un momento les explico por qué se llama tenacidad. Dime, Carlos. Profe, bueno, yo no entendí realmente de esa manera que sea como la primera impresión. Creo, no sé si estoy equivocado, pero pienso que más que el método de la tenacidad es cuando uno mantiene una idea aún ya teniendo conocimientos de eso. Por ejemplo, yo siempre he pensado que las ingenierías son las carreras más difíciles y son las más útiles a la humanidad. Y entonces a mí nadie me va a cambiar ese pensamiento. Pónganme lo que me pongan y entienda lo que me entiendan, que la psicología, que sí, listo, todo eso bien, pero yo no voy a cambiar mi perspectiva de eso. Okay. Eso creería yo que pues, con lo que leí y hasta el ejemplo que usted puso ahí, yo pienso que es así. En efecto, es que podríamos decir que el método de la tenacidad va a ser el de la primera impresión y el de las opiniones, o sea, están agrupadas las dos cosas. Eso que tú tienes justamente es una opinión. Es una opinión que tú fundamentarás de alguna manera y eso se parte también del método de la tenacidad. No es que la primera impresión no son excluyentes. No, yo estoy poniendo el ejemplo de la primera impresión, pero justamente ahora iba a los ejemplos de la opinión que tú muy bien los has puesto. ¿Alguien volviste a levantar la mano o porque me pareció escuchar? ¿No? Es inteligencia social antes de la percepción, ante las percepciones del ser humano. No estoy muy seguro de qué quieres decir con inteligencias sociales, pero sí tiene que ver con las percepciones del ser humano. Me gusta mucho que Giovanni diga que tiene que ver con las percepciones del ser humano porque es justamente la característica del método de la tenacidad. Es un asunto de percepción, de cómo percibo yo en ese momento dado esa figura fantasmagórica, o cómo percibo yo el mundo como para tener una opinión. ¿Sí? Y en efecto, lo que nos está diciendo Carlos es cierto, el método de la tenacidad es el de las opiniones propias de cada uno y en tanto modo de conocimiento no resulta del todo confiable ya que se encuentra con otras personas que piensan de modo distinto. Esta es la definición, por lo menos la que yo traje acá, pero sin duda alguna también implica las percepciones. ¿Por qué va a implicar las percepciones? Bueno, porque muchas veces podemos tener la percepción de algo y esa idea o esa percepción nos puede llevar a nosotros a generar un conocimiento, ¿no? Podemos tener una idea, una percepción. Por ejemplo, Carlos puede tener la percepción de que las ingenierías son mejores y lo puede llevar a hacer un estudio investigativo en el que de alguna manera él pruebe, si ya demuestre que son mejores. Pero sí, sin duda alguna, lo primero que recibimos, la primera imagen que tenemos que va a tener que ver con lo que Peirce va a llamar primaridad, también hacen parte de ese método de la tenacidad. Sin embargo, no. Se va a llamar tenacidad porque de entrada somos tenaces con ello, o sea, nos enfrascamos en esa idea y somos tenaces en ese primer estado, ¿sí? En el momento en que yo veo la figura, lo primero que pienso es un fantasma y enseguida, o es un tipo que me va a saltar y el cerebro en automático va a asumirlo. Luego ya descartará, pero de entrada tenemos una idea tenaz en la medida de que es una idea que se va posiblemente contra la realidad, pero que se mantiene en ese segundo. O en el caso de las opiniones, se extiende, ¿no? Como en el caso de la idea de Carlos, es una idea tenaz en la medida en la que él tiene ese conocimiento y él lo cree así y lo cree así y así lo va a creer. Es tenaz en ese sentido, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Claro, profe. Entonces, ejemplos, por ejemplo, el del fantasma, que era más o menos lo que yo había dicho, pero sentir un sabor agrio en una comida que se prueba por primera vez y pensar que está dañada, es un conocimiento de la tenacidad, es una primera impresión. En este caso, de hecho, a diferencia del fantasma, que lo podemos descartar enseguida, en este caso podemos irnos creyendo toda la vida que la comida está mala. Le pasa a mucha gente cuando prueba el hummus, el tahini, el hummus con tahini, en una comida griega que dicen, ay, no me gustó, estaba como malo, estaba agrio, y no estaba agrio, él es así, esa es la grasa del limón, ¿no? Mucha gente lo piensa y tiene esa primera impresión.
El método de la tenacidad tiene que ver con la primera impresión y con las opiniones. ¿Sí? ¿Dudas? Regálenme un momentico y voy y busco agua y de paso también me desprendo de aquí unos minutitos porque me siento así como mareado, pero ya vengo, enseguida vengo. ¿Qué pasa? Bueno, volví. Nuestro amigo Jonathan parece que tiene música, no sé qué es eso. Pero bueno, por lo menos nos amenizó un poquito con algo de música. Realmente me está dando como un poquito de dolorcito aquí. No sé qué es lo que tengo, hay como una virosis. Yo espero que solamente sea una virosis, pero ya llevo varios días con ella. Sí, que está dando gripa y fiebre y dolor en el cuerpo también. Sí, mi médico me dijo que... Dime. Tomé jengibre, eso ayuda demasiado. Sabes que sí tienes razón, no se me había ocurrido. Y otras veces he tomado mucho jengibre y es muy bueno. Voy a buscarlo mañana. Pero mi médico también me dijo que hay varias virosis y posiblemente ahí me cogió primero una y después la otra, ¿no? Es por una, también por, bueno, en fin, pero pudo haber pasado eso. Pero sí, lo del jengibre es muy buena idea, Rafael. Yo muchas veces he tomado y la verdad, aparte de que me gusta, es una de las mejores opciones. Bien. Ahí está, generando conocimiento. ¿Quién? Rafael, en efecto. Sí, Rafa. En efecto, así es. Lo que está diciendo Rafael cae perfecto. Ahora que Jonathan dijo que Rafael estaba generando conocimiento, me di cuenta que lo que acaba de decir Rafael cae perfecto para el siguiente método, que es lo que se va a conocer como método de autoridad, ¿sí? El conocimiento de la tenacidad es un conocimiento individual, es una opinión personal o una impresión personal, ¿sí? Hombre, que otro pueda compartirla está bien. O sea, tampoco vamos a decir que no se pueden compartir y que la tenacidad tiene que ser meramente individual, pero al final es de uno. Sí, si otro la comparte está chévere, pero al final es de uno propia personal, por decirlo así de forma redundante. El siguiente es el de la autoridad. Y ese ya no va a ser personal. Ese va a ser un método, ese va a ser un método ya grupal, ¿sí? Asentado dentro de una comunidad. ¿En qué consiste ese método de la autoridad? Son las cosas que nosotros creemos o sabemos gracias a que las hemos aprendido por autoridades de nosotros, ¿sí?
¿Quiénes son nuestras autoridades? No estoy hablando necesariamente de la ley, ni de los policías, ni del Congreso, aunque el Congreso puede entrar ahí perfectamente, también la policía, sino básicamente de cualquier grupo o cualquier institución que de alguna manera nos haya brindado conocimiento. Por ejemplo, lo tradicional, ¿sí? Los remedios de la abuela, y ahí bien cabe lo de nuestro amigo Rafael, el conocimiento de que el jengibre ayuda a la gripa. Eso es un conocimiento de corte tradicional, que con el paso del tiempo comenzaron a estudiar cuáles eran las propiedades del jengibre para que ayudara con la gripa. Esa es otra cosa. Pero seguramente en la historia, cuando comenzaron a usar jengibre para tratar la gripa o para tratar resfriados, lo hicieron por mera autoridad. Es decir, alguna abuela le debió funcionar. Y ojo, yo digo abuela, pero no necesariamente que es una abuela, pudo ser una mamá. Pero como uno siempre cree en los remedios de la abuela y no de la mamá, pero alguna abuela debió hacer una bebida con jengibre, se dio cuenta que funcionaba y de ahí para adelante comenzó a transmitir ese conocimiento y todos comenzamos a hacer lo mismo, ¿no? Lo que nosotros aparentemente decimos que nos sirve para el acné, no sé, échate azúcar porque el azúcar te cura y uno lo busca ahora en Google y parece que sí, pero realmente todo eso fue como por tradición, son esas cosas que nos han dicho que funcionan, ¿sí? Eso abarca también creencias religiosas, pensar que hay un infierno, más allá de que exista o no exista, yo no creo en él, pero más allá de que exista o no exista, eso son creencias religiosas y están infundadas por la fe, ¿sí? Hay creencias populares, hay ideas populares, por ejemplo, aquí mencionaba que, bueno, cuando yo era niño se decía que el 2 de noviembre, los muertos, el Día de los muertos salían a caminar las calles. Esa es una idea muy mexicana, que de alguna manera se coló durante una época, yo no sé si ustedes se los digan, porque en México sí se cree eso, se coló dentro de la tradición colombiana, pero creer que salen los muertos ese día hace parte de creencias populares, no las consecuencias del incesto también. Obviamente el incesto sí tiene consecuencias biológicas, pero no siempre, ¿no? Pero por ejemplo en 100 años de soledad nos hablan del incesto que al final le da al niño una cola de puerco, ¿sí? Esas son creencias populares que de alguna manera son de autoridad porque las hemos ido tomando o las hemos ido conociendo. Es simplemente porque alguna autoridad, alguien con mayor poder que nosotros, ya sea la tradición, ya sea la cultura, ya sea la religión, ya sea la ley, las ha ido diciendo y las hemos ido aprendiendo, ¿sí? Más allá de que sean ciertas o no. ¿Quién levantó la mano o quién dijo algo? Buenas noches para todos. ¿Quién tiene el número del profesor Solarte, por favor? Eso es lo que se va a conocer como el método de autoridad. No es un método per se, no es un proceso de razonamiento como tal que hacemos, es mentira, no hay un proceso de razonamiento como tal, sino que simplemente escuchamos de la voz de otro algo que aparentemente funciona o algo que aparentemente es así y lo asumimos, ¿sí? Por ejemplo, cárcel, si se miente ante un párroco, bueno, leyes que eran antiguas, habían leyes que son antiquísimas, que ya han ido cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, antes se consideraba que mentirle a un párroco merecía la cárcel. Eso era un conocimiento de autoridad, que existía alguien que estaba contemplado en la ley. ¿Y cómo lo sabe uno? Bueno, porque supongo que la familia se lo dijo o porque se lo enseñaron a uno en el colegio. Eso ya no pasa. Pero, por ejemplo, las luces encendidas para motos es un conocimiento que sí está por ley. Las motos deben tener luces encendidas todo el día. Y la gente que maneja motos debe tener ese conocimiento. ¿Cómo lo saben? No lo sé, no tengo moto, pero tienen que saberlo. Ese conocimiento le llegó por la ley, ¿sí? O, por ejemplo, vender un riñón es ilegal, ¿sí? Eso lo sabemos por ley, yo lo sé por ley, porque en asuntos de riñón que estuve enterándome en algún momento de mi vida, me enteré que eso no se puede, que uno no puede traficar con órganos. Bueno, cuando digo traficar con órganos, ya uno sabe que eso es malo, pero por si acaso cualquiera pensaría, ay, pero ¿qué tiene de malo? Yo hago un negocio con Jonathan y le digo, Jonathan, necesito un riñón, véndeme el tuyo, te pago 50 millones de pesos, y de pronto Jonathan dice, listo, un negocio, pero no, eso realmente es ilegal, ¿sí? Y eso lo sabemos por las leyes. Entonces, ¿qué es el método de autoridad? Es el conocimiento que nosotros adquirimos gracias a diferentes estamentos de la sociedad que tienen autoridad, ya sea por tradición, por cultura, por fe, por ley, por lo que sea, ¿sí? Ese es el conocimiento de autoridad, ¿sí? Se trata, para decirlo con palabras de Peirce, de la voluntad del Estado en lugar de la del individuo. Hacemos cosas o creemos cosas porque el Estado, entendiendo por Estado cualquier institución, nos las ha enseñado así, ¿sí? ¿Dudas? Y ese es un conocimiento. ¿Dudas?
Hola. Si nosotros miramos, podemos darnos cuenta que se puede comenzar a trazar una línea. Imaginemos que yo aquí, un día, me sentía súper mal, o sea, estaba mal así, sintiéndome enfermo, y no tenía nada en la nevera. Estamos en el año 1940. Y yo no tenía nada en la nevera. Lo único que yo tenía era aceite, estaba tosiendo muchísimo, tenía aceite, sal y un pedacito de jengibre, ¿sí? Le había escuchado a alguien que el jengibre era bueno, pero yo, y ese alguien decía que uno tenía que hervirlo con agua, ¿sí? Pero yo no tenía agua, lo único que tenía era aceite. Entonces dije, bueno, yo no tengo agua, y lo que hice fue mezclar el jengibre, lo machaqué y se lo eché al aceite. Y en ese proceso, yo fui a tomármelo y le dije, oye, esto sabe malísimo, esto sabe mal. Y le he echado un tantito de sal, ¿sí? Para que por lo menos tuviera buen sabor. Y me lo he tomado. Y se me ha calmado la tos. Y desde ese momento dado, yo comencé a defender, porque tuve esa impresión, yo comencé a defender la idea de que el jengibre mezclado con sal y aceite, yo no sé si eso funciona, me lo estoy inventando, calma la tos. Yo comencé a vender esa idea. Y la gente, y de pronto había alguien que decía, no, pero mejor hervido. Yo, sí, hervido puede funcionar, pero a mí me funcionó con aceite y con sal y me fue excelente. Resulta que me casé, tuve hijos, mis hijos heredaron lo que yo decía y comenzaron a transmitirlo. Y desde entonces, cada población, el comentario se fue extendiendo por mi pueblo, y en mi pueblo todo el mundo, ya en 2020, yo muerto hace un poco de años, todo el mundo toma aceite con sal y jengibre cuando tiene problemas de tos. Si nos comenzamos a dar cuenta, podría en algunos casos trazarse una línea entre el método de la tenacidad y el método de la autoridad, y eso puede pasar muchas veces, ¿no? Que una idea de alguien, que alguien tuvo por impresión, se convirtió en un conocimiento de autoridad porque se va transmitiendo justamente porque esa primera impresión que tuvimos nos funcionó y comenzó a transmitirse. ¿Sí se dan cuenta de eso? Claro, profe. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Y de hecho, en algún momento dado se podría dar el salto a que ese conocimiento de autoridad que se ha generado, que se me ocurrió a mí de una forma intuitiva y un poco loca, lo analicemos desde el punto de vista científico y nos demos cuenta que sí, que es que en efecto los componentes de una cosa con los componentes de otra hacen una combinación perfecta y al final obtenemos un remedio probado científicamente basado en aceite, sal y jengibre, con alguna otra cosilla que los laboratorios le echarían para hacerlo más caro y poderlo vender más caro, pero lo podríamos tener. Entonces realmente no es que estos conocimientos se opongan, no hemos pasado por el metafísico, pero no es que ellos se opongan. Realmente puede ser que una idea que surge acá puede saltar acá o puede pasar de acá a acá y luego acá, o puede de acá una idea que viene. Bueno, casi todo lo que es de autoridad debió haber pasado previamente por el estado de la tenacidad, porque alguien debió proponerlo, ¿sí? Pero se puede dar el salto y convertirlo en un conocimiento científico cuando ya ha sido probado. En un principio, me acuerdo que en alguna clase previa hablábamos, creo que era Marco el que hablaba de las parteras, ese conocimiento de las parteras, de cómo parir, cómo atender un parto, es un conocimiento de autoridad que alguien en algún momento dado debió aconsejar, ¿no? De pronto se le murieron niños o no, y debió aconsejar de cómo tener el parto, y las parteras saben por autoridad han heredado ese conocimiento que las lleva a poder atender partos, y eso lo que pasa es que de pronto las técnicas de ellas no han sido estudiadas científicamente en muchos casos, pero si se estudian, quizá pueden ser hasta mejores técnicas que las de los mismos médicos, no sé, o equiparables, ¿sí? Bien, dicho todo esto, voy a cerrar con el último. Y realmente creo que lo voy a dejar ahí. Me van a quedar faltando las dimensiones del conocimiento, pero creo que lo voy a dejar ahí porque sí estoy como mareadito. ¿Qué es el conocimiento metafísico o el de la intuición? Es un conocimiento que curiosamente no tiene como las mismas pruebas que los anteriores. No está como, por lo menos no tiene tantas pruebas como el conocimiento de la autoridad, que de repente algo que ha venido funcionando y funcionando y funcionando y ha sido probando, ya ha sido probado, pero que sin duda alguna es un conocimiento que puede ser más seguro porque se basa en nuestra intuición, ¿sí? Se basa en nuestra intuición. Nosotros generalmente lo que hacemos con el método de la intuición o metafísico es que miramos el fenómeno, miramos el problema,
reflexionamos sobre este y podemos decidir cómo actuar o cómo no actuar a partir de nuestra reflexión. Fíjense que en el de la autoridad realmente no reflexionamos, nos dicen, Rafael me acaba de decir, tome jengibre. Bueno, yo lo sabía, pero de pronto en otro contexto yo no lo hubiera sabido y hubiera dicho, listo, lo voy a tomar, y ni siquiera me voy a poner a pensar si sirve o no, sino que voy a seguir el consejo de Rafael. En el de la intuición es otro tipo de método en el que ya es mucho mejor porque ya se razona, ¿sí? Ya se pasa a otro nivel, ya la persona razona, ¿no? Si estoy en la casa de, no sé, de Fernando, tomándome una cerveza con Fernando a las 12 de la noche y me voy para la mía que queda a 10 cuadras y no tengo dinero, quizá debo razonar de si es muy tarde para irme a pie o si mejor le pido a Fernando que me preste para un taxi, o si me quedo en todo caso en la casa de Fernando o miro a ver qué hago o llamo a algún amigo que me lleve, no lo sé. Pero ese proceso que hacemos en la mente de razonar antes de tomar decisiones es lo que se va a llamar método intuitivo, ¿sí? O método de la intuición o metafísico. Ese conocimiento es el que nos hace que cuando vamos cruzando una calle y vemos que un carro viene, corramos, porque en automático reflexionamos y sabemos que si nos quedamos parados, ese carro nos va a aplastar. Y eso nadie nos lo tuvo que haber dicho. Eso nadie nos lo tuvo que haber dicho. Eso simplemente lo hemos aprendido razonando, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes saben que no entregan un parcial a tiempo o un examen a tiempo, posiblemente sacarán una mala nota, ¿sí? Eso es intuición, ¿sí? Y tenemos intuiciones cuando hacemos muchas cosas, ¿no? Esas intuiciones están mediadas por la sociedad. Dependiendo de la sociedad en la que uno esté, uno va aprendiendo qué cosas intuir y qué no. Pero dentro de todo, son un proceso mental, un proceso de raciocinio que uno realiza. Y que es un proceso que se realiza a priori, porque uno no se pone a experimentar. O sea, yo no me paro en la mitad de la calle y digo, ¿será que si me quedo aquí parado ese taxi me matará o no? Voy a hacer el experimento. No, yo lo intuyo. A priori yo deduzco qué va a pasar si yo asumo una u otra posición, ¿sí? Es seguro, o por lo menos es más seguro que los anteriores, porque sí nos tomamos el trabajo de razonar, ¿sí? Sí nos tomamos el trabajo de razonar. Por ejemplo, yo soy biólogo y yo soy nieto del señor que se inventó el jengibre en algún momento dado. Y bueno, ya yo sé, escuché la historia de mi abuelo que se puso terco y que se inventó el jengibre y lo defendió con su método de la tenacidad, de que ya llegó hasta mí a través de la familia. Y acá en este momento yo digo, hombre, me puse a buscar los ingredientes del jengibre y me di cuenta que tiene esto y esto y esto, y me di cuenta que tiene lo otro, lo otro, lo otro. Si realmente yo mezclo los ingredientes del aceite con los componentes químicos del aceite con los componentes químicos del jengibre, es posible que tenga una combinación que sin duda alguna calme la tos, por cierta enzima de cierta cosa, de cierta vaina, se juntan y al final terminan por calmarlo. O sea, todo esto lo hice sin haber hecho un experimento ni nada, lo hice meramente intuyendo, pensando, ¿sí? A priori. ¿Me van siguiendo? Básicamente, busca una relación con la naturaleza. Es decir, sus creencias deben estar en armonía con la naturaleza y por eso es el más racional. Uno piensa, uno razona, por la naturaleza debemos entender todo el contexto y permite el uso de argumentos para demostrar lo que uno está diciendo. Si yo digo, por ejemplo, que el jengibre va a servir para curarme la tos, porque sí, es verdad, mi abuelo lo defendió, yo pensé y razoné, los componentes pueden ser muy útiles y puedo argumentarlo hablando de los componentes. Obviamente, también tiene el problema de que puede tener opiniones y de que como no está sometido al método científico, aún no es tan creíble, pero es razonado. El conocimiento intuitivo es un conocimiento razonado, que uno no solo lo recibió, que no solo fue una impresión o una opinión o que uno lo recibió, sino que uno mismo lo construyó con su raciocinio. Por ejemplo, si voy en una escalera eléctrica y no me agarro de la baranda, me puedo resbalar. Es meramente intuitivo, ¿no? Si me tiro de la mesa, me puedo golpear. Los moretones me indican que algo debe estarme afectando, ¿no? Me doy cuenta que tengo moretones en la piel, eso debe ser que algo en mi sangre o algo en mi cuerpo no debe estar funcionando. No voy a comenzar a pensar, mera intuición, esto es brujería, vino una bruja y me chupó en la noche. No, razono, pienso, reflexiono y me doy cuenta por conocimientos que tengo que puedo tener algo en mi sangre que me está generando eso. Eso es conocimiento intuitivo, ¿sí? Y luego vendrá el último, que es el conocimiento científico, que ya lo conocemos, que es el más seguro de los conocimientos, en teoría, que se basa en pruebas y que tratamos de ser objetivos.
¿sí? Cada uno va a ser, insisto, cada uno va a ser como más importante que el otro, o por lo menos más confiable que el otro. El metafísico intuitivo, si bien no se basa en técnicas, si bien no es del todo objetivo, por lo menos hay un raciocinio que nos lleva a pensar mejor las cosas. ¿Dudas? ¿Dudas? Pregúntenme ahora o callen para siempre. No, nada, profe. Bueno, yo espero que así como dicen que todo bien, cuando algún día les haga un examen, sepan de lo que estoy hablando. Si es posible, compartiré las diapositivas porque me temo que de este texto no leyeron nada. Yo no les dejé lectura de esto, pero pues igual va a quedar la clase grabada, aunque no esté en el canal. En algún momento dado voy a actualizar los canales. Si no tienen dudas, llegamos hasta ahí por hoy. Les regalo 7 minutos para que se relajen y piensen, no sé. Y pues nada, muchas gracias por asistir. Gracias. profe. Listo. Listo, profe, que tenga buena noche. Se mejora.